Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegre poder estar una vez más en tu hogar para poder compartir la palabra del Señor y este discipulado general que hemos tenido de los días martes, aunque ahora lo tenemos a una manera abierta, y pues qué gusto poder estar con ustedes. Recuerden todos los de los grupos de comunión familiar en sus videoconferencias y sus discipulados que tenemos específicamente con cada discipulador, y pues los del grupo de comunión familiar del pastor, que ahora tenemos más veces en la semana nuestras reuniones. Pero esta noche yo quiero comentarte y retomar lo que hemos estado hablando acerca de ese poder que tú debes expresar a través de lo que haces. Tú eres una persona influyente porque así era la identidad que mostró Jesucristo. El Padre todo lo que hace se lo mostró a Jesucristo, y Cristo lo hacía exactamente igual y nada le ocultó, porque amaba al Hijo, ama al Hijo y te ama a ti y me ama a mí. Quiero mostrarte algo que hemos estado platicando últimamente y el día domingo estuvimos remarcándolo muy exactamente en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Una iglesia que ya era parte de la expansión del Evangelio del Reino de Dios. Esta iglesia que era por el aprovechamiento de esas vías marítimas, de esas vías de conexión, y que el apóstol Pablo había podido llegar a ese lugar para expandir el reino del Señor, el imperio poderoso del Evangelio de Jesucristo. Pero ahora es una carta que él les escribe. Estuvo con ellos 3 años discipulándolos. Imagínense cuánta revelación pudo haber estado enseñándoles durante 3 años. Y en su segunda visita, tercera visita, estuvo 15 días allí con ellos para enseñarles la palabra de Dios, la revelación. Pero tiene necesidad de escribirles esto. La iglesia de Éfeso, aunque tenía toda la revelación, algo sucedió, que ellos estaban perdiendo la conexión con Jesucristo, y es más, ellos estaban mostrándose como personas que no estaban actuando como lo que Cristo les había mostrado. De hecho, en Efesios capítulo 4, verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ellos ya estaban haciendo cosas que no habían aprendido de Cristo, que el apóstol Pablo tampoco les había enseñado, y ahora ellos estaban ejercitándose en algo que no les había sido enseñado. Y el apóstol Pablo tiene esa necesidad de decirles: ¿qué les está pasando? Están desligándose de la vida de Cristo, están desligados de la vida de Cristo, y ahora es tiempo de que ustedes despierten y no se duerman. Efesios capítulo 5, en el versículo 14, dice la escritura de esta manera. Efesios 5 y verso 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y entonces, luego de esto, las citas que nosotros hemos estado enseñando el domingo para hasta el día de hoy, y anteriormente también, donde dice el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ser diligentes, andar como sabios, no como necios, ser entendidos, aprovechar bien el tiempo y poder descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a través de esta manera, conocer bien los tiempos. Hemos estado hablando de ello, y hoy quiero remarcar una vez más sobre esto y mostrarte la necesidad que tenemos nosotros de ser esa expresión de Jesucristo. Ok, el Señor nos ha dado esa identidad, y cuando habla de identidad nos está hablando sobre la palabra idéntico. Identidad tiene esa conexión gloriosa y proviene de esta palabra de ser idéntico, de algo que te identifica, de algo que está mostrando quién eres tú. Y cuando habla sobre identidad, habla sobre esa característica de ser idéntico, esa unicidad del Padre en ti, de la característica única que el Padre ha puesto en ti. Pero veamos con un poco más de detalle esto, y veamos cómo en este tiempo no es diferente a lo que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. ¿Hay comercio? Sí. Ahora podemos ver que el comercio está tanto en los lugares como puede venderse algo aquí como al otro lado del mundo. Si tienes
las capacidades electrónicas, puedes vender un producto aquí, aún hasta el otro lado del mundo. Hay comercio, hay vías de comunicación. Podemos tener una reunión hoy, así como la tenemos el día de hoy, y yo puedo enseñarte aquí, y como en algunas ocasiones les he comentado, Emanuel es un siervo de Dios en Kampala. Yo estuve preguntándole y me dice que es de Uganda y que es del centro de África, y definitivamente, pues cuando él me contactó, pues fue algo impresionante para mí, al otro lado del mundo. ¿Y qué está sucediendo? Nosotros estamos viendo que la misma característica que tenía Pablo, ahora la tenemos nosotros, y todavía más grande, más amplia. Comercio, hay cultura, hay lenguaje, ahora hay lenguajes universales. La gente habla en un lenguaje que todos conocen regularmente. Cuando yo hablo con este siervo, hablo en inglés, le escribo en inglés, y tengo que tener un traductor ahí rápido a la mano y practicar mucho el inglés. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que ellos también hablan allá. Qué interesante con todo esto. Es la misma plataforma que vivía el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo estaba viviéndola y la estaba usando para el reino de los cielos. ¿Para qué la estás usando tú? ¿Qué es lo que está expresando tu identidad? ¿Estás usándolo para el reino de los cielos, o simplemente para distracción, o te estás diluyendo en cada accionar en este tiempo de las redes sociales, en este tiempo de la educación, este tiempo de la cultura, del lenguaje? Es necesario que tú y yo podamos ver que tenemos esa posibilidad de expandir el reino de Dios en estos tiempos. Los tiempos son malos. La Escritura dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Definitivamente los días son malos, pero la gloria de Dios no ha cesado. Aunque los días son malos, este es tiempo de la gloria de Dios en todo lugar. Cómo me ha gustado poder escuchar y poder ver transmisiones de otros lugares y ver el testimonio de cómo el Señor está haciendo grandes cosas en cada uno de esos lugares. He visto las transmisiones de Manhattan, de Chiquimula, de la iglesia del Calvario de las Jacarandas. He estado viendo transmisiones de otros lugares, y el Señor, siempre de Misión Cristiana del Calvario, y siempre el Señor mostrando su mano en cada lugar. Déjame mostrarte que este es el tiempo donde nosotros debemos ver, como lo vimos el día domingo, conocer el tiempo de nuestra visitación. Lucas capítulo 24 y versículo 44. Este pueblo no conoció el tiempo de la visitación, y por eso iba a ser esparcida la ciudad, y aún no iba a quedar piedra sobre piedra, porque no conocieron la visitación que habían recibido. 33 años había estado Jesucristo allí entre ellos, y ellos no habían conocido el tiempo de la visitación. Pero nosotros debemos conocerlo y hacer como aprendimos de Cristo, como lo hicimos. Quiero retomar y recordarte esa información que hace unas 2 semanas te compartí, que el apóstol Abraham compartió, y para mí fue un honor poder siempre retomar lo que el apóstol Abraham nos enseña. Esa es revelación del Espíritu, y nos da esa guianza, esa directriz para mostrar la identidad del Padre. Pero nos hablaba sobre una reunión, y hablaba sobre aún el número de reunión, 201 se llama la reunión, y nos dijo, pueden buscarla y ver allí y constatar. Y hablaba él detalles de esta reunión, y cómo muchos de estos políticos, presidentes y otros representantes de naciones estaban puestos de acuerdo para buscar la solución hacia esta emergencia sanitaria que tenemos. Es una emergencia de salud. Y en lugar de ver la emergencia sanitaria, empezaron a hablar sobre la necesidad de poner un dirigente sobre todas las naciones. Y es curioso que participaba uno y terminaba diciendo que era necesario una plataforma de gobierno única para todas las naciones. Y esto es porque definitivamente los tiempos se están cumpliendo. Todo esto está escrito, todo esto está dado por los profetas, y está dado también para nosotros a través de las Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos el tiempo y podamos ejecutar el plan de Dios con exactitud, a cabalidad, como Él quiere que lo hagamos. Pero veamos entonces, ellos
están siendo también viendo los tiempos y están siendo guiados para que el tiempo se cumpla. Todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo y nosotros debemos entenderlo. Terminaban ya no hablando sobre la necesidad de sanitaria, sino que para subsistir de esto, para poder salvarse de esto, un gobierno mundial. Y hay una frase que el apóstol Abraham mencionaba y que en efecto así fue mencionada por muchos de ellos acerca de esto, y es que nadie se puede salvar por sí solo, decía cada uno de ellos. Nadie se puede salvar por sí solo. Es interesante cuando vemos esto. Pareciera una frase redentora. Pareciera una frase que, es que ellos están entendiendo que no se pueden salvar por sí solos, sino que necesitan a Jesucristo. Pero su enfoque nunca fue ese, sino que su enfoque era dirigirlo hacia un gobierno mundial. Definitivamente, esto nos está dando la pauta y nos está enseñando que todo se está cumpliendo. El tiempo de Dios se está cumpliendo. Jesucristo, cuando vino, conocía los tiempos y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. La Escritura habla sobre tiempos y Jesús conocía los tiempos. Es más, aún ningún por el tiempo lo hacía. No lo hacía un milagro, sino era el tiempo. Recordemos el milagro de las bodas de Canaán. Le dice a María, madre de Jesús, le dice de esta manera: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y una de las versiones que hemos estudiado dice: no, tú no tienes nada que perder, yo tengo todo que perder. No había llegado su tiempo, y no conocer los tiempos te hace perder mucho, pero conocer los tiempos te hace ganar todo. Este es momento para que nosotros busquemos y entendamos los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos no buenos, no días buenos, pero es un tiempo de la gloria de Dios. ¿Y quién la va a mostrar? Nosotros, los hijos de Dios, somos los que debemos mostrar la gloria de Dios en todo momento. Es Él quien nos ha marcado estos tiempos gloriosos. Tanto es esto que siempre nosotros hemos conocido, y los que recién se acaban de graduar y los que trabajan en instituciones de educación y en otras instituciones de gobierno, saben que hay una agenda que se llama 2030, y esta agenda 2030 es un plan, una plataforma que tiene 17 objetivos y otros que se derivan de ellos, pero esta agenda es una agenda que está llevando a todo esto, aún al gobierno mundial. Y todo esto es claro, el Señor nos está mostrando que los tiempos se están cumpliendo y que nosotros debemos estar atentos a lo que Él nos está mostrando. Amén. Bueno, yo quiero pedirte que tú puedas hoy conmigo ir a la Escritura, y vamos a la segunda carta, escrita siempre por el apóstol Pablo, pero ahora a la iglesia de Corinto. Segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 2, estamos hablando que se las escribió cerca de 20 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cerca de 25 años después. No era mucho tiempo. Todavía la gente que estaba allí conoció a Jesucristo. Y mira lo que sucede. Él les escribe, y voy a irme directamente al verso 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Y qué dice el verso 11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo quiero que te des cuenta de lo que está mostrando el apóstol Pablo. Primero, le está hablando a la iglesia. Pongo esto y te digo así claro. No le estaba hablando al mundo solamente, le estaba hablando específicamente a la iglesia. Y le está diciendo para que Satanás no gane ventaja. Algo que sucede muchas veces en las familias, en la iglesia, y lo que sucede en los grupos de comunión familiar, es que permitimos que Satanás gane ventaja.
Y es tiempo de que nosotros no permitamos que Satanás nos aventaje, nos gane ventaja. Satanás conoce los tiempos, Satanás conoce la escritura, Satanás mal usa la escritura, la retuerce para engañar y para traer filosofías huecas y fábulas y traer muchos cuentos y doctrinas para que la gente se confunda y pensando que está en la verdad. Satanás lo conoce y trata de hacer las cosas que parezcan buenas, aunque sean malas. ¿Te dijo Dios que no debes comer eso? Le dijo a Eva, y lo que hizo fue distorsionar y entonces la confundió y llevó a que sus sentidos cambiaran y cayera en el error. ¿Qué está sucediendo? Nosotros debemos estar muy despiertos, muy entendidos, como lo aprendimos en la carta a los Efesios. Debemos estar sabios, entendidos, diligentes. Ya sabemos que es diligente, ¿verdad? Que lo hacemos pronto, con mucho interés. Y debemos conocer los tiempos. Esas son características que nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque si no, Satanás nos va a aventajar. Nosotros debemos conocer estos tiempos. Es un tiempo de guardarte, es un tiempo de sabiduría, es un tiempo de hacer las cosas bien. Jesucristo no iba de un lado para otro porque la gente lo aclamaba. Es que la gente quiere que vaya a orar allá, es que quieren que vaya a ministrar sanidad, es que quieren que vaya a ministrar liberación. Jesucristo se guiaba por lo que el Padre le estaba mostrando. Claro que podemos ver cómo él vivía una vida normal y cuando iba caminando alguno le dijo, Jesús, hijo de David, y le gritaba. Y entonces se detenía. Pero él conocía los tiempos y conocía las circunstancias. No era casualidad que él se detuviera ahí, sino que él se detenía porque definitivamente conocía los tiempos y sabía que debía pasar. Ok, y tú y yo también debemos conocerlo para que Satanás no gane ventaja, sino que nosotros poder tomar siempre la delantera. Amén. Él conocía siempre el plan, no solo los tiempos, sino que también el plan del Padre. Conocía el diseño, conocía el objetivo, el propósito, pero él conocía el plan, como dice Dulce María. Conocía con detalle el objetivo del Padre y su plan para ejecutarlo aquí en la tierra. Solamente él no dejó que lo aventajara a Satanás. Satanás lo tentó en todas las cosas, dice la Escritura. Pero dice también, vamos a usar el ejemplo de Mateo capítulo 4, que usaba las mismas escrituras. Lánzate, le dijo. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate, porque enviará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Eso estaba en los Salmos. Y conocía a Satanás cómo tratar de motivarlo para que él mostrara el poder de Dios. Pero Jesús conocía con más detalle lo que la Escritura decía de él. Y no se iba a dejar manejar o manipular por Satanás. Que no te manipulen los tiempos. Tú debes conocer los tiempos. Satanás lo quiso manipular, pero Jesús le dijo, escrito está. Y entonces lo reprendía y lo ponía en su lugar con la misma escritura, porque Jesucristo conocía el plan con detalle. No dejes que Satanás te gane ventaja. No dejes que Satanás te gane ventaja. Leo desde la escritura una vez más, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La otra cosa que yo quiero hablarte hoy es que no debes ignorar las maquinaciones de Satanás. No debes ignorar las maquinaciones de Satanás. Definitivamente estamos en un tiempo donde nosotros debemos guardar ese cuidado de conocer los tiempos, pero no basta solamente con conocer los tiempos. También debes conocer, oye lo que dice acá, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es que la iglesia debía estar, el apóstol Pablo le está enseñando que debía estar conociendo el plan de Dios, pero también que no ignorara las maquinaciones
de Satanás, que no ignorará que había alguien que quería estorbarles, que quería destruirles, y les dijo, y no ignoren, que no les gane ventaja, pero también no ignoren las maquinaciones de Satanás. La versión TLA dice de esta manera: así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. ¿Cómo trabaja Satanás? Lo debes conocer. Debes saber cómo trabaja Satanás. Y no sorprenderte, sino que conocerlo y detener y suprimir el poder de lo que está sucediendo en contra de ti. Pero tú debes ser sabio. Por eso aprendimos del domingo que debes ser sabio, debes ser entendido, aprovechar bien el tiempo y sobre todo ser diligente, ponerle interés a este tiempo. Nosotros, como estamos hablando en un discipulado y sabemos que en los grupos de comunión familiar, los discípulos y el discipulador sobre todo, debe entender el plan de Dios, saber el plan de Dios, conocerlo, vivirlo, expresarlo, pero también no debe ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a caer inocentemente, porque no conocíamos qué era lo que estaba sucediendo, porque no conocíamos cuál era la intención de Satanás. Sabemos que Satanás, el enemigo, vino para robar, matar y para destruir. Y tú debes estar alerta para que no te suceda. Muchos podrían decir, no, estamos confiados. Recuerda lo que el apóstol Abraham nos ponía como ejemplo y nos decía acerca de aquel pastor que dijo, no, nosotros tenemos un Dios, y empezó a hablarle a la gente que se confiara, que tomara esa confianza en Jesucristo y que no se iban a enfermar. Pero que si quiere sale positivo, y toda la iglesia también tiene que llevar un proceso. ¿Por qué? Porque no estaba conociendo los tiempos y él ignoró las maquinaciones de Satanás. Debemos nosotros, claro, eso no fue una iglesia de Misión Cristiana del Calvario. Por eso nosotros debemos ver y conocer el plan de Dios con exactitud, pero también no ignorar lo que Satanás está haciendo. Yo te estoy poniendo esto bien claro porque no quiero que solo vivas viendo a Satanás. Me enfermé, Satanás está ahí. Pasó cualquier situación adversa, fue Satanás quien nos estorbó. No, Satanás no tiene nada que ver contigo, pero sí debes conocer sus maquinaciones. No se trata de que lo estés viendo en todo, que lo ves en este problema, lo ves en aquel problema, lo ves en aquella discusión. No se trata que lo estás viendo en cada lugar que estás pasando, sino que se trata de conocer el plan de Dios, que fijes tu mirada en el cielo, en la realidad celestial, sin ignorar las maquinaciones del enemigo. Amén. Por eso yo les he estado diciendo, con los pies en la tierra, viendo y viviendo en la realidad de los cielos, pero sabiendo que vivimos también en una realidad en la tierra. Un hijo de Dios conoce ambos y vive bajo el régimen del Espíritu de Dios. Amén. Bueno, la Escritura entonces nos ha estado guiando y diciendo sobre esto. Vamos a ver lo que también dice el apóstol Pedro, capítulo 1, en la primera carta escrita por el apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 10. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y verso 10. Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, mira lo que sucedió. Inquirieron y diligentemente, esta característica que hablamos ya hace un tiempo y lo volvimos a marcar bien claro el día domingo, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mira qué sucedió con esta directriz del apóstol de Pedro. Está hablándole a la iglesia y le dice, miren lo que pasó también con los profetas de la gracia. Miren lo que pasó con los profetas
que profetizaron todo esto, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, y le está hablando a la iglesia y les dice, ellos inquirieron, ellos definitivamente no solamente tomaron tiempos de bueno, qué bueno que así nos dijo Dios. No es que dudaran de Dios, sino que ellos cuando dieron la palabra, también buscaron, no lo estaban haciendo ignorantes de los tiempos, ni de todo lo que estaba pasando, sino que ellos conocían, ellos indagaron en lo que también era la gracia y todo lo concerniente a eso. La versión TLA dice de esta manera: los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Ellos hablaron, pero estudiaron. No se trata de que tú solamente te dejes llevar por lo que otro dice. Tú debes estudiar, debes indagar y debes hacerlo diligentemente, con interés verdadero. Debes saber qué es lo que está pasando. Debes conocer los tiempos de Dios, la persona, y vea lo que dice la Escritura. Verso 11, lo leeré en la versión 60. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Veámoslo desde la versión lenguaje actual. Antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra. Y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Fíjense, los profetas recibieron, si te das cuenta, en el libro de Isaías, en los profetas, en todos los libros proféticos, pero voy a hablar de Isaías, él narra aún con detalle todos los sufrimientos de Jesucristo y los beneficios que nosotros tenemos y que la palabra de Dios les anunciaba a ellos, los beneficios de salvación y toda sanidad y toda la gracia que venía para nosotros. Sin embargo, ellos también buscaban diligentemente los tiempos y buscaban diligentemente la persona. Es por eso que aquellos sabios que llegan al nacimiento de Jesucristo era porque eran gente que habían indagado y que habían estado diligentemente buscando los tiempos y la persona. Tú y yo debemos ser responsables de tener este conocimiento del plan de Dios, de no ignorar las maquinaciones del enemigo, pero sobre todo de conocer los tiempos y la persona. Debemos estar bien sabidos, que no te agarre en curva, diríamos aquí en Guatemala, que no te agarre en curva, que no te agarre desprevenido, sino que debes estar bien sabido de los tiempos de Dios para nosotros, los que estamos viviendo ahora. La iglesia se ha preparado, todo un congreso tuvimos sobre la iglesia que se ha preparado, y nosotros debemos ser ahora esa expresión de la iglesia que se prepara para estos tiempos. Una iglesia que conoce el plan de Dios, el objetivo de Dios, sus detalles exactos, pero que no ignora las maquinaciones del enemigo. Una iglesia que no ignora y que no permite que le gane ventaja Satanás, sino que está atenta a lo que Dios quiere para este tiempo, para su iglesia, para nosotros. Amén. Bueno, debemos enfocarnos entonces en Cristo, no en Satanás. Y yo quiero que te des cuenta de lo que ha estado pasando y muchas otras organizaciones religiosas
y muchos otros ministros de Dios, siervos de Dios, han caído en errores como, bueno, estamos en un tiempo difícil, y entonces empiezan a enseñar y a tener más superstición que conocer los tiempos y la persona, indagar, conocer el plan de Dios, sino que empiezan a caer en errores como, bueno, entonces hagamos algo, pongamos una marca roja en el dintel de la puerta, pongamos un hilito rojo, manteles rojos, y entonces empiezan a hacer más que todo amuletos y no conocer los tiempos de Dios. Nosotros debemos ser entendidos, debemos ser sabios, entendidos y conocer los tiempos. Amén. Bueno, esto definitivamente es para nosotros, y debemos nosotros expresar la identidad de Cristo Jesús. Una identidad clara, una identidad con detalle. Y cuando hemos estado hablando de esto en discipulados anteriores, aún los que no transmitimos de esta manera, hemos estado hablando sobre personas, hijos de Dios, responsables, organizados, disciplinados, visionarios, dinámicos, participativos, puntuales, optimistas y amigables. Amén. Por favor, Dulce María, ayúdame ahí con Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Amén, aleluya. ¿Puedes leerlo? 4:12. Así es. En la versión 60 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y el día de ayer estábamos hablando sobre esto con los discípulos y les mostraba cómo todo este capítulo es muy interesante y es importantísimo para que nosotros lo hagamos. Y la versión lenguaje actual tiene algo diferente para mostrarnos. Y yo quiero pedirte que podamos escucharlo y ver cómo definitivamente nosotros debemos ejecutar toda esta fe en Cristo Jesús y anunciar las bondades de Jesucristo con la acción de identidad de un hijo de Dios. Mira cómo le dice el apóstol Pablo a Timoteo que debe mostrar su identidad. ¿Qué es lo que debe mostrar? Si enseñas la verdad, dicen en la versión lenguaje actual, y leo desde el verso 6 en adelante. Si enseña la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Hemos estado hablando sobre alimentarnos bien en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, mantenernos sanos. Pero ahora yo quiero que te des cuenta que el apóstol Pablo le dice: debes estudiar y debes obedecer las enseñanzas cristianas. Debes estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas. Y desde aquí yo quiero mostrarte todo lo demás que leímos el día de ayer con unos discípulos. Nosotros fuimos viendo cómo el apóstol Pablo estaba cuidando que Timoteo expresara la identidad correcta en Cristo Jesús. Hemos aprendido que una cosa es naturaleza, pero no todo el que tiene naturaleza muestra la identidad del Padre. No tiene identidad, no siempre tiene identidad, pero porque no está expresando con sus actos, con sus hechos, la obra de Jesucristo en ellos. No está viendo la realidad celestial, no tiene sus pies en la tierra, no ve la realidad de la tierra y la realidad de los cielos para vivir conforme a lo que el Padre le está diciendo. Y es el tiempo ahora de que tú estudies y enseñes a otros sobre los tiempos que estamos viviendo, y que estudies y enseñes a otros sobre la persona de Cristo y sobre la expresión que la iglesia debe tener. En este capítulo, aún ayer hablábamos con algunos discípulos que el apóstol Pablo le dice: debes ejercitar tu cuerpo. Eso habla de ejercitarse, eso habla de tener estudio bíblico, de conocer a Cristo, relación con el Espíritu. Eso habla sobre todo esto, pero definitivamente habla sobre la grandeza del Padre viviendo a través de Timoteo. Timoteo,
que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo ante los creyentes, le termina diciendo en el verso 12, y continúa después de eso hablándole siempre de cómo debe vivir en la fe de Cristo. Pero es de esa manera como yo quiero hablarte a ti también. Debes tener esa identidad responsable, organizado, disciplinado, visionario, alguien que es dinámico, que es participativo, que es alguien que hace las cosas con exactitud, que es optimista y es amigable, que tiene además iniciativa propia, que no tiene que estar siendo obligado, sino que ve al Padre y lo hace, no porque lo están obligando. A mí me da un poco de complicación cuando de repente hay ministerios que tienen que ponerle obligadamente tarea, usted debe hacer esto, como que si fuera escuela. Y yo no vi en ninguna manera a Jesucristo ponerle tarea a sus discípulos, hagan esto, háganlo de esta manera, sino que les expresaba a Cristo, les expresaba al Padre, les expresaba lo que es el poder de Dios, y eso los iba desarrollando. Claro que los amonestaba, pero siempre Él expresando. Pero mira lo que dice acá: optimista, tiene además iniciativa propia, ¿verdad? Sabe comunicarse, hablamos sobre la comunicación, tiene autoridad porque se le ha delegado. Eso es lo que debes hacer, entender que tienes autoridad delegada y debes funcionar y usarla. Sabe escuchar, tiene actitud de servidor, apoya a los demás, tiene dominio propio. El discipulador está comprometido con el reino de Dios y se proyecta como ejemplo a los demás. Trabaja en equipo, inspira confianza y es un buen consejero que motiva y corrige. Toma decisiones en equipo. Mira todo lo que está hablando sobre un discipulador. Esta característica, estas características, esta identidad, este ejecutar, te da identidad de hijo de Dios. Los discipuladores en los grupos de comunión familiar deben ser personas influyentes por su estilo de vida. Sus modales, es decir, sus formas de expresión hacia los demás deben ser acordes a la palabra de Dios. Y entonces terminamos diciendo, sé ejemplo. Lo voy a resumir en esto, como lo dice la versión 60, sé ejemplo en todo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, pues yo he terminado esta noche el discipulado. Qué alegre poder estar contigo y poder compartirte la palabra del Señor y poder decirte, debes estar ahora diligente, sabio y entendido, aprovechando bien el tiempo, porque conoces los tiempos. No dejarás que Satanás tome ventaja y también sabrás cuáles son las maquinaciones del enemigo. Ánimo, adelante a hacer la obediencia y a ejecutar el plan de Dios. Amén. Dulce María, ¿tienes algún comentario? Lorena de León comentó: bendiciones, hermanos. Y también ella comentó: Satanás no sabía el plan de Dios. No tenemos lucha contra el hombre, sino con el que está dentro de él. La palabra nos dice que por falta de conocimiento no entendemos y perecemos. Y perecemos, claro que sí. Cuando no entendemos, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice la Escritura. Así que debemos conocer el plan de Dios y conocer los tiempos. Amén, hermana Lorena. Así es. Hermano Saúl también comentó: bendiciones. Saludando. Saludos, hermano Saúl Callejas, licenciado Callejas. De último, Flor Áviles pidió oración por Giovanni Muñoz, que está en el hospital. Declaramos sanidad sobre Giovanni Muñoz. Vamos a orar y a declarar bendición sobre tu vida. Y como hemos tenido ya en estas últimas transmisiones, hemos estado terminando declarando sanidad, declarando ahora sobre ti bendición, provisión y declarando tiempo agradable del Señor para ti. Amén. Bueno, te invito a que cierres tus ojos a Él. Padre, gracias por tu amor. Tu palabra nos muestra la realidad y nos da a conocer quién eres tú. La realidad celestial,
tu diseño, tu plan, tu manera de expresarte es con tanto detalle, Señor. Pero ahora también nos has mandado a inquirir, a indagar diligentemente los tiempos y la persona de Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Conocer los tiempos. Gracias por tu dirección, Señor. Gracias por tenernos siempre actualizados. Bendigo tu nombre y declaro identidad en cada uno de tus hijos de Misión Cristiana del Calvario. Los declaro únicos en ti, idénticos, Señor, en tu carácter y expresándote a ti en todo el tiempo. Padre, pero permíteme hoy, sé y no necesito pedírtelo a ti porque tú ya lo diste cual promesa y cual bendición, pero hoy lo declaro para tus hijos y lo declaro para aquellos que también hoy lo necesitan y activo esa palabra de sanidad para ellos. Así que Padre, gracias por esa sanidad que ya nos diste y gracias por esa provisión. Permíteme declararlo para ellos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Iglesia, hoy declaro bendición y sanidad para ti. Todo aquel que hoy me está escuchando y el que me va a escuchar adelante, también declaro para ti sanidad. Hoy, así como esta persona que has pedido oración porque está en cama, Giovanni Muñoz, yo declaro también bendición y sanidad sobre esta persona. Declaro en el nombre de Jesús esa promesa activa en los que creen. Declaro que por sus llagas ya fuimos curados y por eso ministro desde este momento y desde este lugar hacia donde está el necesitado esa sanidad completa en su cuerpo. Órganos nuevos para el que lo necesita. Y declaro en el nombre de Jesús ahora procesos que se están dando a conocer para bien de cada una de las personas. Pero ahora declaro sanidad en ellos. En el nombre de Jesús bendigo a estas personas y declaro ahora la mano poderosa y ahora la poderosa operación de Cristo y del Espíritu Santo y sobre todo la operación del Padre ahora trayendo restauración a estos cuerpos. Padre, gracias. Además de eso también quiero pedir y declarar sobre cada una de las mesas de mis hermanos, sobre cada hogar, ahora una bendición y tu mano nunca faltará en mostrarse en medio de ellos, trayendo alegría, provisión y el qué comer. Declaro bendición en tu mesa, hermano. Amigo, declaro bendición en tu mesa. Declaro que los tuyos no pasarán hambre, sino que tendrán siempre provisión. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y por eso declaro sobre ti ahora provisión. Declaro ahora en tus manos habrá provisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguno también hoy, a través de esta palabra, ha encontrado la verdad en Cristo Jesús, yo hoy te recuerdo que hay una manera para ser salvo y es a través del nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Si tú anhelas nacer de agua y del Espíritu, es un bautismo verdadero de agua y del Espíritu, no religiosamente, sino en la fe del Hijo de Dios. Si tú lo anhelas, comunícate con nosotros a los teléfonos que están ya en la página, al 4001-4574 o al 4137-4015, y que puedas tú comunicarte, mandar un mensaje o mandar un mensaje a esta publicación de transmisión y nosotros te contactaremos para poder orar por ti y llevarte al proceso del nuevo nacimiento. Es tiempo de ponernos a cuenta con Cristo, es tiempo de que tú también seas transformado y bendecido por la mano del Señor. Amén. Bueno, ¿algo más que se me olvide? No, ¿verdad? El Señor sea sobre ti y la bendición sea sobre ti abundantemente. Solo quiero agradecer por último a las personas que han llevado su adoración a hermana Mikey, a la tesorera de la iglesia, y
Me alegró mucho volver a comunicarme con ella y conocer de que han estado llevando las ofrendas. Esto es porque hay un discipulado en estas personas. Anhelo que todos los discípulos puedan acercarse y lo que han estado adorando en sus casas, acercarlo delante del Señor y ponerlo delante delante del Señor a través de nuestra tesorera, hermana Mikey, y que puedas llevarlo allá a la colonia del esfuerzo. Y si no, comunícate con nosotros, o como ya lo dijimos, no, si para ti es más cómodo depositarlo, deposítalo y nosotros lo haremos llegar a la caja general. Dios te bendiga y adelante, conoce los tiempos, conoce la persona, indaga diligentemente. Es tiempo de glorificar al Señor. Así que ánimo y adelante. Bendiciones, hermanos.